Bueno, vamos a hablar de esas reacciones que ha habido a nivel internacional a este ataque de Hamás hacia territorio israelí. ¿Qué nos puedes contar? Porque me imagino que han sido numerosísimas, tanto en redes sociales como en los periódicos, las reacciones de los principales líderes del mundo. Así es, y no solo de líderes del mundo, también representantes de organismos multilaterales, también representantes de instituciones dependientes de organismos internacionales y también gubernamentales. Todo eso se produce luego de conocerse sobre los primeros ataques en territorio israelí y la posterior reacción del gobierno israelí en contra de esta situación. Han sido muchos los líderes, como bien lo apuntas, que ya se han pronunciado a través de las redes sociales y recordemos que este ataque se presenta luego que en agosto el gobierno de Estados Unidos mostró inquietud por las promesas no cumplidas por parte de Israel en relación con la autoridad palestina. Pero lo primero que debemos destacar es que una de las primeras reacciones que se produjo fue de parte del gobierno de República Checa a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, quien condenó en primer lugar la infiltración al territorio israelí por parte de las milicias desde la Franja de Gaza y también condenó el lanzamiento de cohetes. Además, calificó este hecho como una escalada inaceptable. En esta misma línea se pronunció también el coordinador especial para el proceso de paz en el Medio Oriente, estamos hablando de Tor Wennesland, quien condenó con vehemencia el ataque en múltiples frentes contra pueblos y ciudades israelíes en la Franja de Gaza. Además, a través de un comunicado, expresa que los acontecimientos han provocado horribles escenas de violencia, muchas muertes y heridos israelíes. En el texto también alerta sobre el secuestro o toma de rehenes dentro de la Franja de Gaza y pide el cese de los ataques en contra de los civiles. Asimismo, los diversos líderes mundiales han reaccionado luego de hablar con el primer ministro israelí. Uno de ellos fue el presidente estadounidense de Estados Unidos, quien informó a través de la Casa Blanca en un primer momento que ya había sido informado sobre toda esta situación. Posteriormente fue el primer ministro israelí, hablamos de Benjamín Netanyahu, quien indicó a través de su cuenta en la red social X que ya sostuvo conversaciones con el presidente estadounidense y recalcó el respaldo de la Unión Americana a Israel y su derecho a defenderse. Luis, es muy interesante, lo hablábamos ya también con el invitado, porque la reacción de Estados Unidos ha sido muy vehemente, ha dado todo su apoyo a Israel y además ha dicho que no va a permitir que nadie aproveche esta situación para atacar al Estado de Israel. Luis, vamos a seguir, porque ha habido también numerosos líderes europeos de otras partes del mundo que se han pronunciado un poco en la línea de este primer ministro de República Checa, ¿verdad? Así es, estamos hablando también del caso del presidente francés, Emmanuel Macron, quien informó a través de esta red social X que sostuvo conversaciones con el presidente israelí Isaac Herzog y también con el primer ministro Netanyahu. De igual forma condenó los ataques perpetrados desde Gaza en contra de Israel, sus soldados y su pueblo. Cerró su mensaje con solidaridad hacia Israel y con los israelíes. Pero por otro lado, también hay que hablar sobre reacciones de representantes de instituciones gubernamentales y aquí nos podemos situar en lo que bien apuntabas hace algunos minutos sobre esa situación, esa relación que existe entre Estados Unidos e Israel y allí fue enfático el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin, quien a través de un comunicado expresó lo siguiente: nuestro compromiso con el derecho de Israel a defenderse sigue siendo inquebrantable, extiendo mi más sentido pésame a las familias de quienes perdieron la vida en este abominable ataque contra civiles. En los próximos días el Departamento de Defensa trabajará para garantizar que Israel tenga lo que necesita para defenderse y proteger a los civiles de la violencia y el terrorismo indiscriminado. Hay que leer quizás este mensaje entre líneas, Luis, porque nos puede estar diciendo que quizás Estados Unidos esté preparando algún tipo de paquete de ayuda económica o militar hacia Israel, como hemos visto también en otro contexto muy diferente en la guerra de Ucrania, ¿verdad? Por supuesto que sí. Recordemos que son aliados, han establecido en el pasado diversos acuerdos. También hay que recordar que bajo el mandato de Donald Trump, el gobierno
gobierno de Estados Unidos trabajó en pro de un acuerdo de paz para Israel y la autoridad palestina, y precisamente era lo que hacía énfasis el gobierno estadounidense el pasado mes de agosto para tratar de impulsar esa propuesta o esa reacción israelí hacia la autoridad palestina y evitar situaciones como la que estamos viviendo hoy en día. Bueno, Luis, también hemos visto reacciones por parte del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. ¿Qué ha dicho? Así es, en cuanto a Blinken, condenó los ataques, los calificó como atroces y además calificó la solidaridad del gobierno con el pueblo israelí. No obstante, hubo reacciones un poco más duras, como es el caso del secretario de Estado para las Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad Británica. Estamos hablando de James Cleverly, quien en un mensaje dijo lo siguiente: jamás no son luchadores, jamás no son militantes, jamás son terroristas. Como es habitual en este tipo de casos, Rodrigo, hubo reacciones que están orientadas al entendimiento y fue lo que plantea el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, estamos hablando de Josep Borrell, que emitió un mensaje llamando a la necesidad urgente del cese de hostilidades, el desescalamiento, el pleno respeto al derecho internacional, la liberación de rehenes y establecer negociaciones. La Unión Europea condena todas formas de terrorismo, agregó en su mensaje. A propósito de este mismo mensaje, Borrell indicó que había realizado llamadas al ministro de Exteriores egipcio, también al viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Jordania, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Arabia Saudita y también a la Liga Árabe en general para abrir canales de conversación y buscar una solución a este conflicto entre Israel y Palestina. Luis, pues como era de esperar, muchas reacciones políticas, pero uno de los puntos más importantes de los que estamos hablando hoy son las víctimas civiles en este conflicto a lo largo de toda la historia, pero desde luego en este momento tan importante, y desde luego también ha habido reacciones al respecto, ¿verdad? Por supuesto que sí, reacciones pensando más en los civiles, en ese ser humano, y fue muy puntual en ello el primer ministro de Escocia, Husma Yousaf, quien señaló lo siguiente: mi esposa Nadia y yo pasamos esta mañana hablando por teléfono con su familia en Gaza. Muchos otros en Escocia están preocupados por sus familias en Israel y Palestina. Mis pensamientos y preocupación están con aquellos que se preocupan por sus seres queridos atrapados en esta terrible situación. Pero por otro lado, también hubo reacciones de gobiernos, como es el caso del de Brasil, quien en este momento ejerce la presidencia del Consejo de Seguridad y llamó a una reunión de emergencia. Allí, en el texto que indica este llamado a la reunión de emergencia, el gobierno brasileño reiteró su compromiso con la solución de dos estados en la que Palestina e Israel vivan juntos en paz y seguridad.